Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado La recuperación de la economía de Jalisco, velocidad y cambios esperados. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El doctor Antonio Ruiz Porras, investigador y coordinador del doctorado en estudios económicos del CUSEA. Nos acompaña también el doctor Hugo Briceño Ramírez, investigador de la Universidad Panamericana. Agradecemos también al doctor Martín Romero Moret, investigador y jefe del Departamento de Economía del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se le dan las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las hagan en nuestra red social, que en este caso es YouTube, en el video educativo CUSEA. De igual manera, les anunciamos que este seminario lo podrán consultar en la página webinars.cusea.udg.mx. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUSEA. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a este webinar sobre la economía de Jalisco, la velocidad de recuperación de la economía de Jalisco. Tenemos a tres investigadores expertos en el tema. Contamos con la presencia del doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos del CUSEA. Contamos con la participación del doctor Hugo Briceño, profesor investigador de la Universidad Panamericana. Y también contamos con la participación del doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía. Como ven, tenemos tres expertos que nos van a hablar sobre lo que muchos nos preguntamos, que es a qué velocidad va a recuperarse la economía. Se mencionaba por parte de organismos internacionales ya ahora un nuevo dato que la caída puede ser de 10% y no del 7%, como se mencionó. Entonces, todo eso tiene implicaciones sobre la economía de Jalisco. Para dar paso a la opinión de nuestros expertos, le daremos la voz en primer lugar al doctor Antonio Ruiz Porras para que nos haga una primera explicación de cuál es su visión sobre la velocidad en que se va a recuperar la economía de Jalisco. Adelante, doctor Porras. Muchísimas gracias. Comparto mi pantalla. ¿Sí se ve en pantalla? Perfecto. Perfectamente. Entonces, veamos. Necesitamos un poquito hablar pues sobre lo que es la recuperación de la economía de Jalisco, la velocidad y cambios esperados. Es interesante mencionar esto, ¿no? Para dar una contextualización, esta va a ser la estructura de mi plática, ¿sí? Y partiremos de una cosa, de lo que es el contexto nacional en el año, entre el año 2018 y el año 2020, ¿sí? Esto es importante para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en este momento en Jalisco y cuáles son sus perspectivas a futuro. Como sabemos, pues tenemos en estos 2 últimos años hemos tenido una política fiscal procíclica, no keynesiana, hemos tenido una cierta centralización de las políticas públicas, ¿sí? Y estas políticas que se han dado a partir del cambio de la administración federal, pues han tenido algunos efectos, ¿no? Como sabemos, en este momento, pues México está inmerso en una crisis económica, pues, que no tiene precedentes en prácticamente un siglo, ¿no? Y esta crisis también debemos reconocerlo, ha sido dada por dinámicas internas y externas, y otra cosa que es importante caracterizar es que se han debilitado en buena medida las finanzas públicas, se ha incrementado la deuda pública, y algo en lo que se ha visualizado de manera muy especial la crisis es en el incremento de la desocupación y el desempleo, ¿sí?
En este contexto, pues lo que se estima a nivel nacional es que la economía mexicana se recuperará de una manera muy lenta. Estamos pensando que más o menos en 3, 4 años quizás se recupere la economía como un todo en términos de PIB. Sin embargo, en términos de PIB per cápita, hay algunas estimaciones que ya hablan de unos 10 años para recuperar el nivel del año 2018. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan lento? Algunos han atribuido a que en realidad no se han visto cambios en la política fiscal, porque sigue manteniéndose la idea de unas finanzas públicas deficitarias y porque se anticipan ya problemas de deuda pública. En este momento estamos hablando de que la deuda pública ya pasa del 50% del PIB y se estima que simple y llanamente para este año oscilará alrededor del 55% del PIB. E incluso hay gente que ya habla del 60%. Esto es importante porque prácticamente en 2 años se ha duplicado el valor de la deuda del gobierno federal. Y también por otro factor externo, que son los menores flujos de comercio y de capital internacionales. Todo esto pues pone una situación difícil a Jalisco. Y en particular, lo que se ha hecho en Jalisco es que se ha propuesto lo que se llama el Plan Jalisco de Reactivación Económica para tratar de salvaguardar este tipo de problemas. ¿Cuáles son sus objetivos? Yo creo que los más importantes son aquellos de proteger y recuperar empleos por una parte y por otra potencializar los recursos del gobierno. Y esto es importante. Hay otros puntos que tiene este plan. Sin embargo, yo creo que la cuestión de la producción y el empleo es muy importante para que podamos entender la realidad jalisciense. ¿Por qué? Porque si pensamos en términos de lo que es la actividad económica a nivel nacional y la de Jalisco, noten que cuando hable de Jalisco en términos gráficos será aquello que ponga en rojo. Lo que veremos es que en general la producción, la actividad económica del estado de Jalisco es un poco más alta que la nacional. En general, la economía del estado en los últimos 10 años ha sido mucho más dinámica que lo que acontece a nivel nacional. Esto pues nos da una buena expectativa, si lo queremos ver así, en el sentido de que la crisis no ha tenido ni va a tener probablemente efectos tan graves como en el resto del país, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si lo vemos en términos de las actividades, entonces podemos ver que el desempeño en la economía jalisciense ha sido relativamente mejor que la economía mexicana y la expectativa es que lo siga haciendo en el futuro inmediato. Si lo pensamos en términos por sectores, ¿sí? Aquí haciendo un pequeño análisis pairwise, algo que es interesante señalar es que en general, si bien hay una cercanía muy fuerte entre el IAE, o sea, el Indicador General de Actividad Económica a nivel nacional, y el ITAE, que es el Indicador de Actividad Económica de Jalisco, vean que hay una relación muy cercana. Algo que es interesante es ver que en realidad lo que nos dice esto es que la relación con la economía nacional básicamente se da a través del sector industrial y el sector de servicios. Esto lo menciono porque mucha gente cree que la manera como la cual se enlaza la economía estatal con la nacional es a través de productos como el tequila, es a través de productos agrícolas. Y lo que nos muestran los datos es que no es así. Es básicamente por el lado del sector servicios en primer lugar y en segundo lugar a partir del sector industrial. Noten que esto implica, ¿por qué ocurre esto? Porque si vemos la composición del empleo en Jalisco y a nivel nacional, algo que verán es que en general predomina el sector servicios. Recordarán que hemos dicho que había una vinculación muy fuerte con el sector servicios. En Jalisco aproximadamente más del 64% de la fuerza laboral está orientada al sector servicios. Más del 27% de la fuerza laboral está encaminada hacia el sector industrial.
realmente la participación del sector agrícola es aproximadamente el 8% de la actividad, ¿sí? Y entonces, pues esto lo que nos muestra en general es que en realidad, si queremos ver cuáles son las expectativas de desarrollo de la economía jalisciense en el corto plazo, necesitamos mirar en primer lugar a los servicios y en segundo lugar al sector industrial, ¿sí? Entonces, pues si lo empezamos a ver de esta manera, si lo pensamos en términos de desocupación, verán algo parecido a lo que teníamos anteriormente. En general, las tasas de desocupación de Jalisco son menores que las tasas de desocupación a nivel nacional, ¿sí? En general, esto significa que la gente está ocupada realizando actividades económicas proporcionalmente en mayor medida que a nivel nacional, ¿sí? Ahora, si lo pensamos en términos de lo que es el empleo formal y vemos las tasas de variación de los asegurados del IMSS a nivel nacional y a nivel estatal, lo que se darán cuenta es que en general las tasas de crecimiento de asegurados en el IMSS, o sea, el crecimiento del empleo formal en Jalisco, tiende a ser mayor que el empleo a nivel nacional. Si se fijan a partir de 2020, vean la caída tan significativa de los datos, vean que a pesar de esta caída que está directamente asociada a los efectos de COVID, ¿sí? Los efectos no son tan fuertes en el estado. Entonces, vean que lo que estamos mostrando es que los niveles de producción, de ocupación y de empleo en Jalisco son relativamente mejores que a nivel nacional. Esto lo que nos dice es que las posibilidades de recuperación en Jalisco van a ser mejores que las posibilidades a nivel nacional. Y esto también es importante porque esto nos habla de la heterogeneidad del país, ¿sí? No podemos pensar necesariamente que la realidad nacional es exactamente la realidad de Jalisco, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues hay algunos pronósticos económicos que primero los hice a nivel nacional, ¿sí? Más o menos se dan cuenta que en mis estimaciones estamos hablando que el PIB disminuirá entre 8.8 y 10% este año, ¿sí? Veremos quizá algún repunte en inflación. El gran problema, como se darán cuenta, es el problema de desempleo, la caída del empleo formal. Estamos hablando de más de 1 millón de puestos de trabajo en el mejor de los escenarios, ¿sí? Y también algo que se ve es una reducción significativa de lo que es el comercio internacional. Esto es importante mencionarlo. En buena parte la reducción de las importaciones y exportaciones y en general el comercio está asociada también a un factor que es la caída de la economía estadounidense. Eso quizá nosotros no lo platicamos mucho, pero el impacto de la recesión en Estados Unidos ya se está viendo en el empleo, básicamente se está viendo en el sector comercial, ¿sí? Entonces, pues esto, y también se está viendo por otra parte en la caída de los ingresos petroleros, ¿sí? Pero recuerden, esto es la realidad nacional. ¿Qué es lo que pasa en la realidad jalisciense? Aquí entonces tenemos algunos pronósticos. Verán que nuevamente, de acuerdo a mis estimaciones, en general, Jalisco caerá entre un 7 y un 8%. Vean que no es tan fuerte la caída como la caída nacional, ¿sí? También lo que podemos ver es que la tasa de desempleo estará entre 5 y 6, ¿sí? Que también es menor que la tasa de desocupación a nivel nacional, ¿sí? Y lo mismo, y algo que pues veremos también evidentemente es una caída de los trabajadores registrados en el IMSS a nivel formal, ¿sí? Pero bueno, si lo queremos ver así, en el corto plazo, a pesar de todo, las expectativas de recuperación económica de Jalisco son mejores que a nivel nacional. Entonces, pues si tenemos estas estimaciones, algo que es importante es que nosotros evaluemos lo que es la situación
¿cuáles son los riesgos para la recuperación que tenemos? Yo creo que estos riesgos son de carácter doméstico y de carácter externo, ¿sí? En primer lugar, algo que podría afectar la recuperación económica son los cambios en las condiciones macroeconómicas nacionales. Muy posiblemente en el corto plazo veamos tasas de interés más altas de las que estamos viendo. Algo que se está percibiendo en este momento son ciertos repuntes inflacionarios, crecimiento de la deuda pública y evidentemente algo que es importante, las políticas fiscales son hasta cierto punto inflexibles o manipuladas políticamente. ¿Esto por qué? Por las elecciones que se nos vienen, ¿no? En segundo lugar, también algo que se está viendo es un riesgo, es la falta de flexibilidad de los gobiernos federal y estatal, y esto lo hemos visto, pues, entre otras cosas, con los problemas asociados a la asignación de participaciones y, eh, y, y transferencias en general, y también lo estamos viendo en términos de la viabilidad del pacto fiscal. Esto es algo que ha tenido mucha importancia en las últimas semanas en el estado de Jalisco. Tercer lugar, rebrotes de COVID, ¿sí? Todavía esto podría generar nuevos ceses en la actividad económica y podríamos pensar en nuevas recaídas. Esto es lo que se llama comúnmente el desempeño económico en forma de W, o sea que caemos, subimos tantito y volvemos a caer. Estos son los riesgos internos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos externos? Uno, el primero está asociado a los potenciales retrasos en la producción y distribución de medicamentos y vacunas contra el COVID. Este también es otro riesgo importante. Si bien se estima que lo del COVID, la vacuna llegará en el primer semestre de 2019, de 2020, perdón, 21, no tenemos esa seguridad y esto es bien importante. También debemos recordar que antes de la crisis del COVID teníamos una crisis petrolera y la recuperación de los precios internacionales del petróleo ha sido muy lenta. Esto significa en términos prácticos que habrá problemas de financiamiento de las finanzas públicas nacionales y en particular y estatales. También existe riesgo de cambios en las tasas de interés y tipos de cambio internacionales y otro riesgo bien importante, el mal desempeño económico de Estados Unidos. En Estados Unidos la perspectiva es que el mal desempeño económico durará hasta el año 2024. Por eso noten que yo decía desde el principio que hay malas expectativas en el mediano plazo para la economía mexicana como un todo. Estos son, desde mi punto de vista, los riesgos, tanto los domésticos como los externos, que ponen ciertas limitantes hacia lo que es la recuperación económica. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos decir así importante, ¿no? ¿Cómo podemos sintetizar esto? Por una parte, tenemos una crisis económica muy fuerte, la estamos viviendo. Es una crisis ocasionada por factores externos e internos, ¿sí? La crisis ha tenido efectos menores en Jalisco que a nivel nacional, lo que posibilita que la recuperación sea más rápida, ¿sí? Algo que ya vimos es que la recuperación económica será lenta en general y desigual. Recuerden, los sectores que encabezarán la recuperación muy probablemente sean servicios y serán el sector industrial. Sí, esto hay que recordarlo. La recuperación, debemos también ver que la recuperación podría retrasarse debido a la existencia de riesgos que ya los hemos platicado, ¿sí? ¿Y cuáles serán los cambios esperados? Bueno, también debemos estar conscientes de esto. Una, menores flujos comerciales y de inversión a nivel internacional por lo que es los problemas de la economía estadounidense. Muy probablemente veremos menores niveles de financiamiento público y privado, particularmente por el crecimiento de la deuda externa del sector público. Muy probablemente lo que veamos serán finanzas públicas frágiles y quizá la necesidad de un nuevo pacto fiscal, ¿sí? Y también algo que veremos a nivel nacional será mayor pobreza y mayor desigualdad económica. Sí, de hecho, particularmente sobre este tema, se calcula que en este año
desaparecieron todos los logros que se obtuvieron de reducción de la pobreza en los últimos 10 años, desaparecieron en estos meses, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, pues esto, pues sí habrá cambios, indudablemente. Yo creo que en ese sentido, pues la economía jalisciense, pese a todo, está en una situación relativamente mejor que la economía nacional, pero sí, y también yo creo que las medidas que se están tomando a nivel estatal, si bien son adecuadas, quizás sean insuficientes, pero a pesar de esto, creo que en general van orientadas en una dirección correcta, en primer lugar para preservar la producción y para preservar la ocupación y el empleo de los jaliscienses. Entonces, pues con esto pues, termino mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Porras. Y ahora pues damos paso, después de este comentario y esta exposición del doctor Porras, al doctor Hugo Briceño para conocer cuál es su opinión de experto sobre la recuperación de la economía de Jalisco. Adelante, doctor Briceño. Bueno, pues primero que nada agradecerles la invitación al doctor Antonio Sánchez Bernal a la Universidad de Guadalajara. La verdad es un honor estar aquí, al menos en este espacio virtual, hablando de temas no tan alegres, pero que al menos nos ayudan a reunirnos, ¿no? Y bueno, yo hice una pequeña presentación que les quiero compartir sobre la recuperación económica de Jalisco. Primero que hice, ubicar a Jalisco en el escenario nacional y bueno, identifiqué ciertas variables que podrían ser relevantes para pronosticar el impacto económico, ¿no? Y el impacto económico lo mediré en esta ocasión, como recomienda Banco Mundial, que no solamente el impacto económico es la caída que se tendrá en el año 2020, sino también lo que se dejó de crecer, es decir, antes de la pandemia había una expectativa de crecimiento económica, que era de crecimiento en casi todos los estados, salvo uno o dos. Y bueno, una vez con la pandemia, pues esos pronósticos cambiaron totalmente, ¿no? Y han ido empeorando conforme va pasando el año. Entonces, el impacto económico en el contexto de esta presentación es la diferencia del pronóstico del crecimiento del PIB sin COVID, o sea, en febrero de 2020, menos el crecimiento pronosticado de 2020 ya con el virus, ¿no? Esa es una variable relevante que es como la que queremos explicar. Y otra que queremos explicar es ese crecimiento económico pronosticado para el 2021, que bueno, sobre todo nos basaremos en las proyecciones de Citibanamex. También es importante destacar que Jalisco tiene una economía muy diversificada, entonces también la diversificación importa. Y bueno, tenemos también qué parte del PIB está conformado por el turismo, porque hay muchos estados que sí dependen más del turismo que otros. ¿Qué tanto impacta el PIB de alto crecimiento? Hay sectores que de 2013 a 2018 han crecido por encima del promedio, ¿no? Estos sectores pues son energía eléctrica, agua y gas por ductos, algunas industrias manufactureras, comercio, transportes, información, servicios financieros, servicios inmobiliarios, manejo de desechos, etc. Entonces, ¿qué porcentaje del PIB representan estas actividades que tienen alto crecimiento? Y otra variable muy importante son la exportación de mercancías. Como decía el doctor Ruiz Porras, pues también tenemos una dependencia importante del comercio exterior. Y bueno, esto es el impacto económico en México medido a través de estas variables, tanto de Banamex como de BBVA. Y bueno, podemos observar que Jalisco se encuentra en el lugar 22, ¿no? Teníamos un crecimiento pronosticado de 1.6 y ahora el crecimiento pronosticado es de menos 10.7. Entonces vemos que Jalisco tiene un impacto, como bien señalaba el doctor Ruiz Porras, menor al resto de la economía mexicana, se puede adjudicar esto a la diversificación económica que hay en Jalisco. Jalisco es el segundo estado con mayor diversificación económica, como vamos a ver en los datos que voy a mostrar a continuación. Y bueno, pues eso ayuda a que el impacto económico, la caída económica sea menor. Bueno, esta es una matriz de correlación de estas variables. Podemos observar que el crecimiento de 2021 está muy vinculado al impacto económico, a la caída económica,
Esto pues tiene sentido, ¿no? Porque hay un efecto rebote en la economía. Los sectores que más caen pues son los que más tenderán a regresar, ¿no? Mayor fuerza. Y también vemos que el PIB de alto crecimiento está muy asociado a este crecimiento pronosticado en 2021. Aquí tenemos un poco una estadística descriptiva para ver dónde se encuentra Jalisco a nivel nacional. Vemos que en el impacto económico medido a través de esta metodología que les comenté, o de esta pequeña fórmula, pues es menor al impacto, es ligeramente menor al impacto que se tiene en promedio en México. Vemos estados mucho más afectados como Coahuila, que son estados que dependen más del comercio exterior también. Y vemos que el crecimiento pronosticado para Jalisco en 2021 es ligeramente superior al promedio. Como les comentaba, Jalisco es la segunda economía más diversificada de México, solamente después de Ciudad de México. Y bueno, esto lo mide una asociación de Estados Unidos. Bueno, ahorita les comento cómo se llama rápidamente. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte es el que nos dice qué número de sectores existen. Y bueno, Jalisco es el segundo lugar en este renglón, ¿no? Solo por debajo de Ciudad de México. Entonces, la diversificación, como decíamos, nos ayuda a que el impacto económico sea menor. Tenemos el PIB turismo, que realmente representa solamente el 3% en Jalisco y en la media nacional 3.45%. Estados como Quintana Roo representan el 23.20%. Y el PIB de alto crecimiento de estos sectores que les digo que desde 2013 a 2018 ha tenido crecimiento superior al promedio, bueno, pues sí está altamente asociado o mejor dicho, sí, Jalisco tiene casi el 60% de sus actividades están relacionadas con estos sectores. Y el sector exportador, que es una cuarta parte en Jalisco, en la media nacional es del 32.5%. Vamos a ver, hicimos un pequeño modelito, un pequeño modelo econométrico, solamente para determinar si estas variables tenían o no un impacto significativo, y observamos que efectivamente estos sectores como el turismo, el PIB de alto crecimiento y las exportaciones tienen un impacto significativo positivo prácticamente en todos los casos al 1%. Y bueno, justo estos sectores que hacen o que provocan esta caída económica o este impacto económico, pues son los mismos sectores que nos van a ayudar a regresar, vamos a decir, o a recuperar la economía, ¿no? Muestro un siguiente modelo con estas mismas variables, pero ahora estamos hablando del crecimiento económico. Ojo, señalar que el impacto económico es una variable, aunque hablamos de algo negativo, pero está en números positivos, ¿eh? Es un porcentaje, pero números positivos. Tenemos el crecimiento económico pronosticado para 2021 y observamos que estas mismas variables, como el PIB turismo, el PIB de alto crecimiento y las exportaciones, pues son las que nos ayudarán a regresar. Ya al abrirse el comercio exterior, estas actividades o estos sectores vinculados al comercio exterior, pues empiezan a reavivarse, a recuperarse. Lo mismo los sectores de PIB de alto crecimiento, así como crecen de manera más alta que el promedio, pues también en la crisis decrecieron. Bueno, el turismo es natural que conforme se vaya abriendo, también vayamos a tener una mayor recuperación. ¿Cómo se encuentra Jalisco con estas variables clave? Bueno, somos el lugar 16 en las exportaciones, como decía, es casi 25% del Producto Interno Bruto, y en los sectores de alto crecimiento tenemos el lugar 14, que es el 59% del PIB de Jalisco. Diversificación económica somos segundo lugar. Entonces, bueno, esto nos implica menor riesgo en el sentido de si existieran rebrotes o otras situaciones. Bueno, pues al haber más sectores involucrados, el riesgo de Jalisco puede ser menor, aunque como vimos, pues fue una catástrofe en todo el país y va a ser muy difícil la recuperación. Como apuntaba el doctor Antonio Ruiz Porras, pues será de 3 a 4 años la recuperación. Aquí vemos que el efecto rebote en 2021 para Jalisco, bueno, Jalisco vimos que es el lugar número 22 en impacto económico, pero sí vemos que su recuperación sería más rápida, como bien se señalaba anteriormente. Tendríamos un lugar 11 en recuperación. Y bueno, según este crecimiento pronosticado en 2021 y el impacto económico que calculamos, bueno, pues se prevé una recuperación en 2021 del 41%, ¿no? El crecimiento pues no podrá ser quizás de 5 puntos porcentuales anuales,
pero bueno, sí se espera una recuperación para Jalisco quizás en 3 años, ¿no? Y bueno, esta tablita que quise compartir, pues es un poco dividir las actividades, ¿no? Dividir las actividades según su proximidad. Tenemos proximidad baja y proximidad baja. La proximidad se refiere a que la gente pues esté muy cerca, ¿no? Actividades que requieran a las personas muy cerca, como ir a ver al estadio, por ejemplo, pues la gente está muy pegada, ¿no? ¿Y qué actividades se pueden hacer con acceso remoto y cuáles no se pueden hacer con acceso remoto? O que es poco conveniente hacerlas con acceso remoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que la educación superior pues es una actividad de proximidad alta, ¿no? Porque tenemos a los alumnos en las aulas, pero podemos hacerla de acceso remoto. Tenemos, por ejemplo, servicios de consultoría, que la proximidad realmente no es muy alta, pero se puede realizar también de acceso remoto. Y tenemos actividades de proximidad baja que se tienen que hacer presenciales, como son algunos deportes, actividades al aire libre, como el sector primario, por ejemplo, pues no requiere que haya tanta cercanía. Y el sector industrial, aquí subrayo, con protocolos sumamente estrictos, ¿no? Con protocolos estrictos se puede cuidar esa proximidad, que los trabajadores estén pues cuidando esa sana distancia que nos han comentado tanto. Pero bueno, lo que pongo en amarillo, creo que son esos sectores a los cuales se les podría poner más atención en términos de políticas públicas, que bueno, pues es el sector preescolar. Ya se habla de que ya van a empezar a regresar quizás algunos, pero el sector preescolar pues ha sido fuertemente afectado porque pues los padres de familia tienen a los hijos ahí en casa y pues tienen que apoyarlos mucho y es más complicado para los padres que trabajan, ¿no? Ocio y diversión, eventos masivos y algunos restaurantes que no tienen espacios abiertos, los bares y el turismo, pues creo que son sectores que habrá que cuidar especialmente en esta etapa de recuperación. Bueno, aquí hay algunas fuentes y bueno, sería de momento todo de mi parte, doctor Antonio. Muchísimas gracias al doctor Hugo Briceño, que nos plantea algunos elementos muy interesantes e importantes, como la importancia de la diversificación de la economía de jalisciense, que se vuelve en este momento, digamos, un factor positivo tanto para la recuperación como para que el golpe, el impacto no haya sido tan importante, y refuerza lo que había comentado el doctor Porras de la importancia del sector externo y también recupero de ahí, de esta presentación, los elementos como la relevancia de un potencial rebrote, ¿no? El tratar ojalá no ocurra un rebrote en la pandemia, porque eso sí nos traería un efecto muy fuerte que no está estimado, no está hasta el momento visualizado qué podría pasar con un rebote. Pues ahora le dejamos la palabra al doctor Martín Romero para conocer su impresión, su primera intervención. Adelante. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Antonio Sánchez Bernal. Mi comentario es el siguiente. Primero tenemos que recordar que estamos hablando de una crisis económica inducida, de una crisis provocada, porque deliberadamente se decidió cerrar la economía. Por tanto, no estamos hablando de una crisis que nos llegó de fuera, como la crisis hipotecaria de los subprime en el 2008, tampoco de una crisis de deuda ocasionada por la repentina subida de la tasa de interés en la Reserva Federal, como la crisis de 1982 o la crisis de las finanzas públicas por sobreendeudamiento en dólares que tuvimos en diciembre de 1994. Aquí estamos hablando de una crisis ocasionada por el cierre deliberado de la economía. Por tanto, a la pregunta, ¿cuándo se recuperará la economía totalmente? Pues la respuesta lógica es cuando la economía vuelva a abrirse al 100%. El problema es que no se sabe cuándo se va a volver a abrir la economía al 100%, porque para este mes todavía se dijo
que se esperaría la llegada al pico de los contagios y a veces se dice que la pandemia se seguirá alargando. Y a la otra pregunta, ¿de qué tan rápido se va a recuperar la economía? Pues la respuesta es similar. Es qué tan rápido las empresas pueden volver a abrir y pueden volver a trabajar al 100%. Ambas respuestas dependen de la demanda, es decir, qué tan rápido se reactivará la demanda, pero no solo la demanda. También la posibilidad de que las empresas que han cerrado puedan volver a abrir o se puedan iniciar nuevos negocios que las sustituyan. Desafortunadamente no hay mucha información al respecto. Solo al inicio de junio se dijo que se había cerrado cerca del 4% de las empresas de Jalisco y no se han anunciado apoyos para que ellas vuelvan a abrir en el momento en que perciban que ya se está reactivando la demanda. Y tampoco se sabe mucho de la evolución de los apoyos prometidos al sector por parte del gobierno de Jalisco. La apertura total dependerá de la evolución de la pandemia y o de la rapidez con que pues como sociedad nos podamos ir inmunizando sin necesidad de la vacuna o cuando llegue esta, que se espera, se dice, para enero o febrero del próximo año, pero todavía es un panorama muy incierto. También deberíamos de preguntarnos por qué la economía no ha colapsado si casi cerró completamente. ¿Por qué no ha habido escasez? ¿Por qué no ha habido una inflación descontrolada? ¿Por qué no ha habido saqueos o manifestaciones callejeras o largas filas de personas pidiendo comida en bancos de alimentos, como sí ha pasado en otros países? Y creo que la respuesta es porque la economía nunca cerró totalmente y porque no han faltado las ayudas sociales para los sectores más vulnerables. Mismos apoyos que han venido de parte de diferentes niveles de gobierno y también de parte de la sociedad organizada. Además, la demanda de bienes y servicios no se ha detenido del todo. Una parte importante de la población ni ha perdido su empleo ni su ingreso. Todos los trabajadores federales, estatales y municipales, los de empresas descentralizadas y organismos independientes, pero dependientes del presupuesto de los gobiernos en sus diferentes niveles, han seguido recibiendo su salario y de alguna manera han seguido generando demanda. También se han canalizado cientos de millones de pesos, ayudas sociales y créditos a productores durante todo el tiempo que lleva la pandemia. En cuanto a la recuperación por sectores, más específicamente, la economía de Jalisco se recuperará tan pronto como se recuperen al 100% los sectores que más contribuyen al crecimiento de su Producto Interno. Estos sectores son la manufactura y el comercio. La manufactura fue de las más afectadas por la pandemia, en tanto que el comercio solo de manera parcial, en tanto que este servicio siguió teniendo trabajo, pero solo para el traslado de mercancías fundamentales como alimentos y energía. El sector agropecuario, que aporta casi el 6% del producto a Jalisco, el de los alimentos y bebidas, el comercio, la energía, gasolina, gas, electricidad, que también son muy importantes en términos a la contribución del PIB, lo mismo que el transporte, han continuado trabajando a un buen ritmo a lo largo de la pandemia y son los que menos han resultado perjudicados. Por su parte, el sector de la construcción ha estado prácticamente estancado. Solo se observan la obra del periférico en la zona metropolitana de Guadalajara
y alguna que otra relativamente pequeña en el interior de Jalisco. Sin embargo, el gobierno de Jalisco dice tener planeadas la realización de varias obras. Siempre en el año electoral, los gobiernos buscan acelerar la obra pública. Por eso, si la pandemia lo permite, creo que para 2021 nos recuperaremos plenamente con las obras de infraestructura que están siendo planeadas. Por su parte, el transporte decreció notablemente junto con la industria turística, que definitivamente paró y apenas se está reactivando junto con la industria restaurantera, que es muy importante para nuestro estado. Como comentaba, el siguiente año es un año electoral y por tanto es muy probable que los gobiernos estatal y municipales hayan hecho su ahorrito para iniciar en él obras para impresionar a los votantes. También es de esperarse que los mismos partidos saquen la chequera para empezar a hacer todos sus gastos para igualmente ganar a los votantes y promocionar a sus candidatos. Estas dos actividades pueden llegar a ser muy importantes en la recuperación para Jalisco en el próximo año. Además, se nos viene también la temporada navideña, y si para entonces ya está más relajada la población, en razón de que la pandemia haya disminuido o porque ya empezó la vacunación, podríamos tener una reactivación significativa del empleo y del consumo. También yo esperaría que al cierre del año los gobiernos estatal y municipal empiecen a gastar todo lo que no han gastado desde marzo, cuando prácticamente cerraron sus actividades. Incluso el dinero de los nuevos préstamos contraídos, pues que lo empiecen. El gasto del gobierno es muy importante para la demanda agregada y para generar actividad económica y empleo. Tenemos algunos indicios de la recuperación de parte del gobierno de Jalisco. Este ha informado que durante agosto se generaron casi 16,000 nuevos empleos formales, que es una cifra récord para un octavo mes del año. Esto según datos del Seguro Social. En lo que va del 2020 y a pesar de la crisis causada por el COVID, la Secretaría de Desarrollo Económico ha concretado 19 proyectos, tanto de nuevas inversiones como de expansión, o sea, nuevas inversiones para expandir a obras con un costo de casi 2,000 millones de pesos y la generación de casi 6,500 nuevos empleos. También la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública iniciará la esperada construcción del Hospital Regional de Ocotlán y la rehabilitación de más de una treintena de centros de salud en 27 municipios. Pues estos son obras que esperamos inicien la recuperación económica con los gastos del gobierno el próximo año. Ahora, hay que vislumbrar desde ahora posibles cambios en la estructura productiva después de la pandemia. O sea, más allá del corto y mediano plazo y para que Jalisco tenga un crecimiento sostenido, habrá que ver cuál deberá ser el tipo de crecimiento que tendremos o que deberemos de tener. Me refiero a que con la pandemia empezaron a cambiar actividades laborales, mismas que podrían consolidarse después de esta pandemia. Muchos empleados que empezaron a trabajar desde sus casas podrían ya no regresar a oficinas y el sector inmobiliario de rentas y ventas de oficina podría sufrir un descalabro más permanente.
Lo mismo podría suceder con autoempleados, profesionistas independientes que pueden continuar laborando desde casa. Durante la pandemia han surgido muchas ofertas de capacitación en Internet y esta actividad podría seguirse desarrollando desde allí, podría estar impactando al sector educativo. Durante la pandemia hubo actividades económicas que fueron demandadas, como el insumo de productos médicos, como plataformas, el uso de Internet, equipos de cómputos, servicios a domicilio. Esas actividades podrían seguirse viendo favorecidas. En cambio, otras empezar a desaparecer de manera definitiva, y eso también va a afectar el ritmo de la recuperación que tenga nuestra entidad. Hay pues una nueva economía en ciernes, la cuarta revolución industrial ya está aquí y la economía de Jalisco tiene que subirse a ella. Si no lo hacemos, la riqueza generada aquí seguirá saliendo a través de empresas que comercializan bienes desde lejos. Bienes que antes se vendían y se producían localmente, ahora se comercializan a través de Internet. Tampoco veo que los empresarios estén ganando otros mercados, pero sí veo que están cediendo los propios a estas comercializadoras por vía de la Internet. Las empresas verán que teniendo a sus empleados en casa, por su parte, ya no tienen que incurrir en costos fijos de rentas de oficinas, pagos de electricidad, internet, mobiliario y equipo. Ahora pueden hacer que sus empleados paguen esos costos y ellas estarán encantadas. Trabajando en casa nos daremos cuenta de que ya no es tan necesario un vehículo y que podremos ahorrarnos su mantenimiento y gasolina. Ya no será necesario comer en un restaurante cerca de la oficina como antes lo hacíamos, porque trabajaremos en casa. Ahora podemos comer en casa, podemos pedir que nos lleven la comida. Si trabajamos como vendedores, vamos a ver que la gente ya se acostumbró a hacer sus compras por Mercado Libre o por Amazon, y quizá ya no nos regresen nuestro trabajo de vendedor de piso. Los fabricantes que vendían al detallista ahora van a tener que ofrecer sus productos a alguna comercializadora que venda a través de Internet, o ella misma organizar sus ventas y su logística por Internet. El mismo sector manufacturero de Jalisco, tan golpeado durante la pandemia, no podrá recuperarse tan fácilmente por el simple hecho de que ha entrado en vigencia el nuevo Tratado de Libre Comercio, porque ahora los procesos productivos requieren de personal cada vez más calificado. Estamos ya en la cuarta revolución industrial y esto está transformando los procesos productivos. Ojalá que Jalisco se ponga a la altura para que sea posible la recuperación. Ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Martín Romero Moret. Aquí uno de los personas que nos escucha precisamente habla de o hace una pregunta a nuestros expertos sobre lo que comenta el doctor Martín Romero, que me gustaría si los tres pueden comentar. El doctor Martín Romero plantea que la recuperación está en función de qué tan rápido la demanda se active. Es decir, que no es una crisis económica con efectos tan permanentes. Y precisamente eso preguntan, ¿esta crisis económica tiene efectos transitorios y otros permanentes? ¿Podrían abundar en eso? Es decir, ¿cuáles efectos serían transitorios o cuáles permanentes? El doctor Romero Moret plantea más que muchos efectos son transitorios, dependiendo de la velocidad de la recuperación de la demanda, ¿no? Entonces, me gustaría si pueden opinar al respecto. El doctor Porras, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, mira, definitivamente hay efectos permanentes. ¿Cuáles serían en primer lugar? Yo creo que un cambio de la lógica de las relaciones laborales, evidentemente, es un cambio permanente. Podemos pensar que va a haber ganadores de esta crisis, empresas como las de comunicación,
empresas de plataforma de internet, de entretenimiento, industrias farmacéuticas, industrias médicas. Definitivamente estas van a ser las ganadoras en el largo plazo. ¿Quiénes son los perdedores? Bueno, pues evidentemente buena parte de las industrias más tradicionales, ¿sí? Un efecto permanente, o por lo menos de largo plazo, como lo decía hace un momento, pues será muy probablemente el incremento de la pobreza, porque como habíamos comentado, prácticamente en unos cuantos meses se perdió los avances que se lograron en 10 años de política social en el país, ¿sí? En el caso particular de Jalisco, muy probablemente veremos algunos cambios. Yo creo que efectivamente, como decía Martín Romero, uno de los retos interesantes va a ser el comercio exterior, ¿sí? Porque hay que recordar que bajo las nuevas reglas del TEMEC cambian lo que es la cantidad de productos o de componentes que debemos de tener de la región, lo cual en términos prácticos significa ciertos problemas, en particular para manufacturas. Y las manufacturas son esenciales en el contexto jalisciense porque la mayor parte de las exportaciones del Estado están asociadas a ese sector, al sector manufacturero. Entonces yo creo que ahí también tenemos un cambio de largo plazo y también muy probablemente algo que será en el largo plazo que veremos es la recuperación en términos de PIB per cápita. Aquí hemos hablado del PIB real, pero si consideramos los cambios demográficos y de la población, pues podríamos pensar que la recuperación en realidad va a ser un poco más larga. Podríamos estar pensando en 10 años. ¿Sí? Entonces, pues esto sería un efecto de largo plazo también. Entonces, yo creo que por ahí serían mis comentarios sobre el largo plazo, aquellos cambios que sean relativamente permanentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Briceño. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdón, estaba silenciado. Perdón. Bueno, yo señalar que coincido con lo que comentan mis compañeros. Yo creo que hay cambios permanentes y hay industrias que, como apuntó el doctor Romero Moret, pues tenderán a desaparecer. Más que industrias, pues empresas que no logren adecuarse a esta nueva realidad, una realidad tecnológica. Yo creo que se nos aceleró 10 años el mundo en tema de tecnología o de adaptación de la tecnología. Y bueno, creo que ganamos mucho a partir de, a pesar de este daño tan grande que nos ocasionó esta crisis, pues hemos aprendido mucho y creo que hay nuevas formas de trabajar que serán muy, muy eficaces. Yo pienso, yo sí esperaría que exista una normalidad, no como llamamos normalidad, pero que sí podamos ir al estadio, que podamos ir a la universidad, a dar clases, a saludar a los alumnos, como nos gusta estar más cerca, ¿no? Sin embargo, creo que lo que sí llega para quedarse son protocolos estrictos de respuesta a un rebrote. Ya hoy en día sabemos que el uso de cubrebocas o hay ciertos indicios de que funciona para reducir de los contagios. Sabemos qué industrias podrían abrir antes que otras. Es decir, creo que el mundo se ha enseñado cómo reaccionar a una crisis de este tipo, que esperemos sea la última, pero muy probablemente podremos tener otra en algún tiempo, ¿no? Entonces creo que estos protocolos estrictos, esta respuesta más coordinada, la podremos ver venir en un futuro, ¿no? Y bueno, pues eso sería mi comentario de momento. Muchas gracias, doctor Briceño. El doctor Martín Romero quisiera hablar un poco sobre efectos transitorios, efectos permanentes. Sí, bueno, a mí me gustaría que los jaliscienses viéramos esa nueva normalidad de que tanto se habla, como el regreso como plantearnos la nueva normalidad como regresar, pero a la innovación, como pensar que si no innovamos, que si no mejoramos nuestros procesos productivos, que si no nos subimos a la cuarta revolución industrial, no vamos a poder recuperar a la economía del Estado y mantenerla en su nivel
nacional, porque vamos a seguir rezagándonos. O sea, eso ya está aquí. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y particularmente el CUSEA y el rector que tenemos, se ha planteado mucho el tema de la innovación. Ese es el tema. El tema es cómo vamos a regresar a la nueva realidad económica, pero innovando todos los procesos productivos. ¿Cómo vamos a ganar mercados a través de las redes, a través de la internet? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros procesos productivos a través de la digitalización de los procesos? ¿Cómo vamos a mejorar la capacitación a todo nivel? ¿Cómo vamos a utilizar la internet para, desde la universidad, seguir fomentando la capacitación que requiere esta cuarta revolución industrial? Ojalá que mantengamos eso presente, que no va a haber regreso a una normalidad a menos de que estemos pensando en que tenemos que innovar todo lo que hacemos, lo que cada quien hacemos. Y lo que está pasando en la Universidad de Guadalajara, que hemos tenido que entrarle a las plataformas y hemos tenido que usar una plataforma y otra y planear y programar una serie de cosas que nunca hacíamos, pues es un ejemplo clarísimo de cómo tenemos que ya mantenernos en estos nuevos sistemas. Es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Otro tema que siempre está en la mesa, que se habla de recuperación económica de Jalisco, es el tema de, y que lo tocaron los tres, el tema de la participación del gobierno en la recuperación económica. Hay una discrepancia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales con respecto a cómo reactivar la economía. El gobierno federal no voy a generar más deuda, no voy a gastar más de lo que está planeado, la inversión en infraestructura que está sobre todo más hacia el sur y los programas sociales. Y por otro lado, las entidades federativas dicen necesitamos recursos extras, incluso plantean un nuevo pacto fiscal o una revisión del pacto fiscal para, desde el punto de vista de las entidades federativas, la pandemia muestra que se requieren más recursos por parte de las entidades federativas para tener más capacidad de inversión y poder enfrentar problemas como la salud, pobreza, la expansión de la economía. ¿Cuál es la opinión que les merece a ustedes esta discrepancia? Si nos gusta ahora el doctor Romero Moret iniciar para cambiar un poco la... Sí, sí, con mucho gusto. Yo creo que la política del gobierno federal de canalizar apoyos para las clases más desprotegidas es una política que, como en tiempos de Roosevelt, estuvo ayudando a generar la demanda. O sea, nosotros, mientras que mantengamos la demanda, las empresas van a tener algo que producir y van a tener algo que vender. En mi opinión, de nada sirve ayudar a una empresa a que no pague impuestos si de todas maneras no va a vender y los impuestos se pagan sobre las ganancias. Pero rescatar una empresa que no va a tener demanda, igualmente rescatada o no, va a ir a la bancarrota. Lo que importa aquí es canalizar recursos a las clases que gastan el 100% de sus ingresos. Entonces, haciendo esas transferencias, es posible generar hasta donde el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales puedan canalizar esas transferencias para que generen la demanda que necesitan las empresas para reactivarse. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Doctor Briceño, si nos das un punto de vista.
Sí, ya se va. Yo coincido en que hay que apoyar la demanda, pero creo que también hay que cuidar mucho la oferta en el sentido de que tenemos sectores muy vulnerables, sobre todo la planta laboral. Algunos ya tronaron, muchos, bueno, más que sectores me refiero a empresas, muchas empresas ya pues tuvieron que cerrar sus puertas. Y yo creo que sí es interesante apoyar a que mantengan la planta laboral, porque de pronto es más difícil recuperar esa pérdida de empleo, ¿no? Es mejor cuidar un empleo, como el otro día apuntaba el doctor Israel Macías, que ya se tiene, ¿no? A quizás luego recuperarlo o construirlo de nuevo. Entonces yo creo que debe haber incentivos como comenta el doctor Romero Moret, del lado de la demanda, pero también cuidar la oferta, ¿no? Y bueno, en alcance a mi comentario anterior, a la pregunta anterior, quisiera comentar también de la adopción de la tecnología, tener mucho contacto con los clientes, ya desde un punto de vista más empresarial. Creo que se viene un tema de una atención mucho más personalizada y un mejor servicio en general a la población a través de las empresas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Ruiz Porras, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, yo tengo ahí mis dudas. Mira, te voy a decir por qué. Algo que se ha visto en las estimaciones es que no ha habido un impacto de las transferencias monetarias hacia el consumo. Yo estaría de acuerdo en la necesidad de promover la demanda, pero en realidad no se está viendo estos impactos y multiplicadores. Hay algunos, de hecho, esa es la razón por la cual yo considero que más bien debe ser por el lado de la oferta, por el lado de las empresas. Ahora, también yo creo que también debe verse algo. Realmente el gobierno podría ser un gran demandante o generador de demanda, y eso es lo que no se está viendo, ¿sí? De hecho, hay que ver que en este periodo de austeridad republicana o franciscana, como queremos denominarlo, pues básicamente lo que se está reduciendo es gasto corriente, se están reduciendo sueldos. Debe recordarse que la entidad que ha despedido mayor número de gentes en la crisis ha sido el gobierno, ha sido el sector público. Curiosamente, digo, y esto debemos enfatizarlo. En ese contexto, la verdad es que yo creo que sí se necesitan políticas públicas encaminadas a fortalecer la demanda agregada, ¿sí? Pero no necesariamente va a través del gasto social. Esto es bien importante. En este contexto, yo creo que el apoyo a empresas sí es es más importante debido a sus efectos multiplicadores, ¿sí? Y esto yo creo que es lo que nos ha faltado como gobierno federal que ocurra. A nivel estatal, en realidad muchos gobiernos estatales sí han tratado de preservar y apoyar a las empresas, porque hay que recordar una cosa: proteger una empresa en primer lugar es proteger el empleo, ¿sí? Y el empleo pues es fundamental, porque es una fuente de demanda agregada. Entonces, no, yo creo que la idea de que apoyar a las empresas es darles un regalo, no, es un medio para generar demanda agregada a través del trabajador. Y eso es algo que no debe olvidarse. Esos serían así como que mis comentarios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se terminó. Tendríamos más preguntas y creo que ha sido un webinar con muchos elementos, con ideas muy precisas de cómo la economía de Jalisco, aquí nos dicen, se va a recuperar más rápida que la economía mexicana. La economía jalisciense está diversificada, tiene digamos, sus factores positivos, pero también hay varios riesgos, ¿no? Y también nos quedamos con esa divergencia que seguirá habiendo de cuál es la mejor manera de intervención del gobierno. Entonces, pues le agradezco mucho al doctor Martín Romero, al doctor Hugo Briceño, al doctor Antonio Ruiz Porras, el haber participado, el haber transmitido sus conocimientos para el auditorio. Y pues les agradezco la participación a todos los que nos escucharon en este webinar. Espero que haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor haber estado con ustedes platicando. Hasta luego, gracias.